que tienes que ir, te tienes que ir de aquí porque Herodes quiere matar a los niños. Así, ahora mismo. Cogió los regalos de los magos, ¿no? Especialmente el oro, y se los llevó a Egipto. Y se fue a Egipto, y allí en Egipto, pues vivió hasta que el Señor le habló otra vez. Y le habló a José. Y yo siempre digo, bueno, pero aquí la más sensible era María, porque las mujeres sois más sensibles. La más sensible era María. Pues no, el Señor hizo honor a su orden. Y la responsabilidad de su familia era de José. Y entonces el Espíritu Santo volvió a intervenir y habló y le dijo a José, ya se ha muerto el que pretendía matar a Jesús, a tu hijo, ya puedes volver. Y él volvió y todo eso. Pero cuando tenía 12 años, y era lo que venía, se perdió, y su padre y su madre, los dos, empezaron porque eran responsables los dos, lo encontraron, y dice el capítulo 2 de Lucas, y dice, ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron las palabras que les habló. Y es que muchas veces nosotros no entendemos hasta que pasa tiempo lo que Dios nos dice, ¿no? Y Jesús estaba hablando palabras proféticas y sus padres no entendían lo que decía, pero a Jesús eso no le importó porque dice la palabra que descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Jesús sujeto a sus padres. Porque ahí es donde está la bendición. Ahí es donde se crece. Ahí es donde se avanza. Y Jesús nos dejó un ejemplo muy importante que tiene que ver con nuestras relaciones, con nuestras autoridades, tanto naturales como espirituales. Estar sujetos. Y esto es una palabra divina. Pero estar a su aire, estar en rebeldía, esto es una expresión diabólica. O se está sujeto, o se está en rebeldía. No hay término medio. No se puede estar entre dos aguas. Esto lo sabemos muy bien en español. Ahí no se puede estar entre dos aguas. Y Jesús nos enseñó la importancia de estar sujeto. Y él, sabiendo que en los negocios de su padre le convenía estar, él obedeció a sus padres, se volvió con ellos porque era su lugar y dice que estaban sujetos a ellos. Mis queridos, queridas hermanas, queridos hermanos, jóvenes, niños, no hay nada que te dé crecimiento a menos que esté sujeto. Fíjate bien en el cuerpo humano. Esto es para otro tema, ¿vale? Pero fíjate en el cuerpo humano. El cuerpo humano crece, fíjate bien en los niños, crecen los bracitos, crecen los dedos, crecen las piernas, crece el cuerpo, porque están sujetos los miembros unos a otros. Porque si tú te puedes quitar el brazo y te lo puedes volver a poner, es porque es una prótesis. Que parece cuerpo, pero no es cuerpo, ¿vale? No recibe el alimento, no recibe la vida. Y de ahí que estemos sujetos los unos a los otros, sujetados a vuestros pastores, dice el Señor en la palabra, y lo dejo aquí ya como el sello, ¿vale? Sujetados a vuestros pastores. Porque eso es, como dice el versículo siguiente. Y Jesús, bueno, terminando, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Lucas se las sacó, porque nadie más escribe estas cosas, estos detalles. Y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia, para con Dios y con los hombres. Aleluya. Versículo 52. Lucas 2:52. Escucha, hermano, esta palabra significa avanza. Amén. Sí, Señor. Eso es el resumen de avanza. Ayúdanos, aleluya. Crecer en lo natural, que es en sabiduría.
Él crecía en estatura. Y nosotros podemos crecer en sabiduría, en estatura delante de Dios, también en lo natural y en lo espiritual, y en gracia. Pero escucha qué cosa más bonita. En gracia para con Dios y con los hombres. Si tú alcanzas gracia delante de Dios, también tendrás gracia delante de los hombres. Aleluya. Hay algunos que tienen gracias delante de los hombres, pero no delante de Dios. Sí. Y eso pues, amiguetes, y queda bastante bien. Pero cuando uno tiene gracia delante de Dios y se contagia, influencia con los hombres, eso es el testimonio más fuerte que podemos dar. De tal manera que nuestras vidas hablan más que nuestras palabras. Porque si la gracia de Dios viene sobre ti y se derrama sobre los demás, es muy posible que los demás puedan percibir que hay algo que no es natural, que es sobrenatural. ¡Aleluya! Dios bendiga tu vida y que dé gracia para con Dios y que te dé gracia para con los hombres. ¡Amén! ¡Aleluya! El siguiente paso que nos habla aquí, que el Espíritu estaba actuando, es cuando Jesús se bautiza. Seguimos en el Evangelio de San Lucas. Hoy vamos a estar en el Evangelio de San Lucas. En el capítulo 3, dice el versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. A mí me emociona este pasaje. Cada vez que lo leo, me imagino un cuadro impresionante. No sé si hay aquí alguna persona que tiene talento artístico de pintura, pero si pudiera pintar un cuadro de ese momento. Jesús baja a bautizarse. Jesús, como nosotros, dio un paso público y hacía como todos aquellos que querían continuar la obra que el Señor había comenzado en él con su nacimiento. De ahí que nosotros decimos: te has entregado al Señor, debes de bajar a las aguas del bautismo. Pero en el caso de Jesús era algo más que las aguas del bautismo. Él se bautizaba en agua, pero en ese mismo momento, porque el Señor no tiene espacio. Yo he visto gente, me acuerdo de una persona que fui, que la bauticé, y cuando salió del agua comenzó alabando a Dios en otras lenguas y profetizando. Y digo: madre mía, esto sí que va rápido. Y también he visto a otros que han sido bautizados con el Espíritu Santo antes de bajar a las aguas. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque hay una disposición, ¿no?, de vivir en el Espíritu. Y el Espíritu Santo esto lo quiere hacer entre vosotros. Amén. Y vais a ver estas señales entre vosotros. Porque el Señor es el mismo. Aleluya. Y Él quiere hacer cosas grandes y maravillosas. Pues os imagináis ahora, Jesús baja a las aguas. Y el que la bautiza es Juan el Bautista, que era primo suyo. Y él era el que iba preparando el camino. Él era un predicador impresionante, porque ni tenía templo, ni tenía púlpito, ni tenía nada, y además estaba en el desierto. Y tenía que ser tan de Dios que a la gente dejaban la comodidad de la ciudad para irse al desierto a escuchar las palabras que decía Juan. Y no eran palabras muy bonitas, porque les decía: sois una generación de víboras, por ejemplo, ¿no?, entre otras cosas. Entonces imagina ir a escuchar a alguien que te esté, entre comillas, insultando. Pues no le estaban insultando, le estaban diciendo la verdad en la cara. Y sin embargo seguían escuchándolo y le tenían como un profeta, le tenían como alguien que está muy conectado en el Espíritu. Pues va Jesús y se bautiza. Y cuando le ve venir dice: ay, yo no, ¿cómo voy a bautizarte yo? Si eres tú quien me tiene que bautizar a mí. Y Jesús le dice: déjalo, porque sí conviene que se haga. Fíjate, a veces decimos: ¿y por qué me tengo que bautizar? Si a mí ya me bautizaron de niño, si no sé qué, si para allí, para allá. Deja
porque así conviene hacer, como dice la Escritura. Aleluya. Y entonces, en ese momento, cuando está allí en las aguas, viene el Espíritu Santo sobre Jesús. Dice Lucas que era como paloma, no es que fuera una paloma, pero como paloma. Algo vino y se posó sobre él. Pero no solamente se posó sobre él, sino que se abren los cielos. Madre mía, qué bautismo. Se abren los cielos y hay una voz más que profética. Es la voz del Padre. Y se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. ¿Os imagináis qué momento más sublime para que se manifestase el bautismo del Espíritu Santo sobre Jesús? Aleluya. Y lo mismo que ocurrió con Jesús, algo maravilloso y milagroso, es lo que el Señor tiene preparado para con su iglesia en este tiempo. Aleluya. Porque Él era igual que nosotros y necesitaba también esa manifestación y necesitaba también que viniera sobre Él el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Y dice en la palabra, y ahora pasamos al capítulo 4, que Jesús, después de ser bautizado, dice en el versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, Aleluya, volvió del Jordán. Yo estuve viendo el lugar del bautismo de Jesús, que por cierto fue, wow, qué bendición para mi vida. Estuve bautizando 3 personas en el río Jordán, que por cierto, estaba muy sucio. Y me acordé de Naamán. Dije, hombre, como si no hubiera ríos, me tengo que bañar yo aquí. Pero fue una experiencia maravillosa. Y después, desde allí, yo vi un monte alto que fue el monte de la tentación. Y entonces, fíjate lo que dice aquí, me llenó aquello. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y esto ya me desmontó. Porque cuando nosotros recibimos, estamos deseando, miramos, ¿verdad? Luchamos para recibir el bautismo del Espíritu Santo y recibimos el poder, pues ya creemos que nos vamos a comer el mundo. Porque ya tenemos el poder, ahora vamos para aquí, ahora vamos para allá. Y yo estaba pensando en este pasaje y dice, y el Espíritu mismo que le bautizó, lleno del Espíritu, le va y le lleva al desierto. ayunar. Yo no sé si alguna vez habéis estado en un desierto, pero por eso se llama desierto, porque no hay nada. No puede haber ni vida. Y en el desierto, uno dice, bueno, también hablamos del desierto de la vida. Hay momentos en la vida que parece un desierto. Y a veces lloramos porque estamos en el desierto. Pero miren que Jesús fue llevado al desierto y dice aquí en la palabra, por 40 días y era tentado por el diablo. Esto me chocaba con la victoria que nosotros solemos predicar. O diríamos, el evangelio de triunfos, sí, pero que esconde también que hay momentos de desierto. Ahora estamos en un vergel, ¿vale? Aquí estamos genial, pero posiblemente la vida te dé momentos de desiertos, momentos en los que es un poco complicado avanzar y que piensa que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús fue al desierto, pero fue guiado por el Espíritu. Porque cualquier persona que tiene el Espíritu de Dios y se deja guiar por el Espíritu de Dios, no importa cuál sea la situación que esté viviendo. Sí, Señor. Podemos estar, y como decía el apóstol San Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia, sé vivir en necesidad. Había vivido en persecución, pero en todo y por todo estaba preparado porque el Espíritu de Dios era el que gobernaba su vida. Cuando te dejas gobernar por el Espíritu de Dios, aún en los momentos de lamento,
el Señor te cambiará el lamento en danza. Amén, amén. Ese tiempo no lo desperdicies, no lo desdeñes. Ese tiempo de desierto es un tiempo de preparación para cosas nuevas, grandes, poderosas, que Dios tiene guardadas para ti. Aleluya. Así que en el nombre de Jesús, en esta mañana declaro a ti que estás viviendo un momento complicado, que en ese momento complicado el Espíritu de Dios te va a dar una victoria y vas a salir más que vencedor, más que vencedora, y vas a tener más cosas para glorificar a Dios y para honrar su nombre. Aleluya. Durante ese tiempo de desierto y de tentación, no voy a entrar en detalles, pero fue tentado en 3 ocasiones. Pero en cada una de las ocasiones que fue tentado, el Señor respondió conforme a la palabra. Y decía, porque escrito está, escrito está, escrito está. Y me encanta esto, porque cuando pasemos por el tiempo complicado, recuerda que hay una palabra de Dios escrita para tu vida. Amén, amén. Reclama la palabra de Dios. Reclama lo que Dios te ha dicho. Y eso te dará fortaleza para vencer. Amén, amén. Nosotros Sí, tenemos Señor. que vivir de acuerdo a la palabra y de acuerdo al Espíritu. Algunos vuelan en el Espíritu y se olvidan de la palabra. Y no. En la Biblia está escrito que andemos en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Cuando dice andemos significa con los pies en el suelo. Pero los pies en el suelo, ¿en qué suelo? En la palabra, en la roca, que es Cristo Jesús. Aleluya. Pero la mirada en el cielo. Y eso trae equilibrio espiritual y victoria para nuestras vidas, para poder aplicar la palabra de Dios en cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué ocurre? Dice aquí, en el versículo 4 leíamos que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto. Pero mira lo que dice el 14. Y Jesús volvió. ¿4:14? A Galilea. Sí, pero ¿cómo volvió? Aquí quería llegar. Entró lleno. Salió en el poder. Aleluya. Salió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Mis queridos, esto se va a cumplir con vosotros, iglesia. Esto se cumple con vosotros, iglesia, en este tiempo. En este tiempo que estamos buscando el Espíritu de Dios que guíe nuestras vidas. Porque cuando guía nuestras vidas y aplicamos la palabra sobre nosotros, la palabra escrita, las promesas de Dios, la vivimos, entonces lo que es lleno del Espíritu como estamos, se convierte en autoridad, se convierte en poder, se convierte en milagros, se convierte en la manifestación de la gracia de Dios a través de nosotros y se va a difundir no lo bueno que somos, sino la gloria de Dios manifestada entre nosotros. Amén, Se va a amén, difundir sí, Señor. alrededor y vamos a ser un pueblo de influencia en medio de una sociedad desorientada y vacía, sin valores, sin aquellas cosas que son de Dios, que Dios nos ha creado, que son buenas, que son santas, y somos llamados a ser una luz en medio de un mundo desordenado e inmoral y un montón de cosas que el Señor va a cortar. Y lo va a cortar porque su iglesia va a moverse en el poder del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Amén! Desde el 16, el versículo 16 de Lucas 4, después de esto, se difundió la fama y entonces Jesús viene a Nazaret, donde se había criado, va a su pueblo. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. O sea que el Señor continuó como se solía hacer. Él no estaba haciendo nada raro, todo el mundo, era normal. Yo estaba viendo una película ahora en el tiempo de Semana Santa. ¿Cómo se llama? Chosen. Lo estuve viendo y me gustó mucho la naturalidad
con que Jesús se movía en medio de la gente. Él era uno más, pero había algo diferente. Él no iba con túnicas especiales, no, y él hablaba con la gente, y bromeaba con los niños, y jugaba a las cosas chicas, pero escucha, algún paréntesis. La secuencia que más me gustó fue cuando Jesús hablaba con Nicodemo. Lo interpretó genial. Yo me imaginé ahí a Nicodemo escuchando. Se comía las palabras de Jesús, se las comía. Y yo dije, ay, si el pueblo del Señor hoy se comiera la palabra de esta manera. Bueno, ahí era un actor, yo no sé si era que estaba actuando o qué, pero cuando asimilamos la palabra de Dios en nuestra vida y la hacemos nuestra, el poder de Dios en nosotros la hace viva en nuestras vidas y nos lleva en el poder. Bueno, pues Jesús entra en la sinagoga como era la costumbre y se levantó a leer, y además le dieron lo que tocaba y se le dio el libro del profeta Isaías. Qué casualidad, ¿no? Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y ahora, Juan, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Yo no sé cómo él leyó esas palabras, pero me imagino que las leyó como el autor, porque había más que una lectura ordinaria de cualquiera. Él leyó esta palabra y dice que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Fue como todo el mundo. No. Ahí había pasado algo. Ahí estaba pasando algo. Dice que los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Era como, ¿pero qué? ¿Pero qué ha leído? ¿Pero cómo ha leído? ¿Pero de qué manera? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿No? Todos fijos. Se sientan. Y entonces Jesús comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Me emociona con la sencillez, pero con la autoridad, como él estaba llevando su ejemplo, su vida, a un nivel que jamás ninguno de los profetas habían tenido. Porque sí, los profetas hablaron, algunos escribieron, otros. Esto precisamente además se leyó al principio de este retiro. Y me gusta poder recrearme, porque es como si esto fuese una especie de paréntesis para nosotros, una palabra rema para la iglesia, para los siervos del Señor, porque es algo que viene del cielo para cada uno de nosotros. Y es lo que dijo aquí Jesús, cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. La unción del Santo. En 1 de Juan 2:20 está escrito que dice, mas vosotros tenéis la unción del Santo. Este momento culminante, habéis visto que hemos hablado de diferentes etapas de la vida en el Espíritu, ¿verdad? Que no es cuestión de tiempo, sino es cuestión de entrega y de la gracia de Dios, y además en este tiempo tiene prisa para que su pueblo se prepare y actúe. Y ahí, en este proceso, llegamos a un momento culminante, cuando el Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Y eso fue la respuesta de Jesús. Hoy se ha cumplido esta profecía. Aleluya. Delante de vosotros. Y esta profecía que se cumplió en Jesús, más adelante, Él lo deja dicho y dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y deja una coletilla. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Se queda allí,
pero significa, porque yo voy al Padre, que os enviaré otro Consolador que estará con vosotros. Para lo mismo que Él hacía, nosotros también hagamos. En aquel tiempo se cumplió una nueva etapa de la vida del Espíritu Santo con la humanidad. Porque en aquel momento el Espíritu Santo iba con algunos profetas, los ungía, hacía milagros por aquí y para allá. Pero a partir de ese momento y de Pentecostés, el Señor hizo algo tremendo y poderoso. Dejó abierta la puerta para que todo aquel que se acerque a Jesús sea ungido por su Espíritu Santo y pueda hacer las obras aún mayores que las que Jesús hacía. ¿Crees esto? Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Amén, amén. Sí, Señor, Lo aleluya. que está escrito. No estoy diciendo nada nuevo. Estoy resaltando y el Espíritu del Señor en esta mañana nos está animando a pagar el precio de un crecimiento de etapa en etapa en la vida espiritual para poder cumplir el propósito que Dios tiene para con nosotros. Sí, Señor. Y así como Jesús y el pueblo de Dios en aquel tiempo ya en Jerusalén, a partir de Jerusalén, que comenzó a expandirse el Evangelio. El Evangelio comenzó a extenderse por el mundo a causa de la unción. Como que también es la palabra. Y el yugo se pudrirá por causa de la unción. Y las ataduras se pudrirán. Y las familias se reconciliarán. Y las relaciones entre los hermanos se levantarán y serán sanas. Y la bendición caerá sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. Hasta 1000 generaciones. Aleluya. Porque esa es la bendición para su pueblo. Él vive, aleluya. Gloria a su nombre. Santo eres, Señor, aleluya. Buenas noticias a los pobres, pero no los pobres de dinero. Aleluya. Hay mucha gente que tiene dinero y es lo único que tienen. Y son pobres. Sí. Aleluya. Sanar a los quebrantados, a los que están rotos. Muchas personas están viviendo desgracias y se sienten rotas y se sienten que ya no sirve para nada vivir. Alguna gente, y ahora mismo estamos batiendo récords de suicidios, y especialmente entre gente joven, porque no tienen esperanza. Necesitan una sanidad en sus vidas. Y el Señor nos ha llamado y nos llama en este tiempo para sanar a los quebrantados de la vida, a los rotos, a los desesperados. No os extrañéis que van a venir a la iglesia gente que no vais a saber ni qué hacer. Pero el Señor sí sabe lo que quiere hacer. Quiere traer sanidad a sus vidas. Y lo presentamos en sus manos y hablamos palabras proféticas. Y el Señor comenzará a actuar y a moverse en medio de su pueblo. Personas cautivas, libertad a los cautivos. Muchas personas están atrapadas. Atrapadas por el juego, atrapadas por el sexo, atrapadas por las drogas, atrapadas por un montón de cosas. Y el Señor promete y trae autoridad, da autoridad a la iglesia, porque nos ha ungido para libertad a los hombres, para dar libertad a los cautivos. ¿Cuánta gente hay desorientada que no saben qué hacer ni dónde ir y se tiran al fango? Y la iglesia tiene autoridad de parte de Dios con una palabra profética para traer vista a los ciegos, para que sepan dónde recurrir, dónde moverse, hacia dónde ir. Libertad a los oprimidos y sobre todo a predicar el año agradable del Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús se movió en el Espíritu y fue ungido en el Espíritu. Y esta unción le llevó, por amor a nosotros, a llegar hasta la cruz. Pero la unción es de amor tan grande, tan poderosa, que aún sufriendo desde la cruz, Él podía clamar con sus labios: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Y le estaban matando. Gloria a Dios. Gracias, Señor. La unción
hace cosas increíbles. Sí, La Señor. unción del Espíritu Santo nos da palabras de bendición. Bendecir, bendecir. Y no importa quién ni cómo, Sí, Señor. pero Aleluya. bendecir. Porque la bendición trae victoria. Aleluya. Aquel centurión que estaba ahí a los pies de Jesús escuchó estas palabras. Y cuando terminó su trabajo, Aleluya. certificar la muerte, muy fuerte, él dijo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Porque la unción permanece y nos da fuerza para llegar hasta el final. Yo tengo un lema para mi vida, un lema que fue el lema de mi esposa en mucho tiempo, pero especialmente los últimos 15 años. Empezar bien, continuar bien y terminar bien. Amén. Y eso se puede cuando lo hacemos en el Espíritu del Señor. Amén. Aleluya. Dice la palabra en Romanos 8 que el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús es el Espíritu que vivifica nuestros cuerpos mortales con el Espíritu del Señor. Esto ya es posterior, o sea que Jesús murió, pero cuando Él resucitó también por el mismo Espíritu, porque el Espíritu estaba allí, el mismo Espíritu le levantó de los muertos y le dio un cuerpo glorificado. Amén. Y ese mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús es el Espíritu que a nosotros nos levanta día a día. Y que un día, si morimos o si somos transformados, seremos levantados para estar para Amén, siempre con el amén. Señor. Amén. Y ese Espíritu de Dios nos acompañará siempre, incluso después de la aparente muerte, o diríamos mientras dormimos, porque nuestro espíritu, nuestra vida sigue viviendo en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Es una esperanza que tenemos, que no tiene el mundo. Pero tenemos la vida. Tenemos la vida. Y tenemos la unción del Santo. Aleluya. Y yo esto es lo que quería compartir. Que Jesús es nuestro referente. Que lo vivió igual que nosotros. Pero lo pasó peor. Que lo mataron. Para mí lo más significativo es que Jesús se negó a sí mismo a moverse para Él mismo. Es una muestra de amor. Gracias. Porque Él tenía todo el poder. Gracias. Si Él es el autor de la vida, pero si Él hacía milagros, si Él resucitaba a los muertos, si Él dio de comer con 5 panes y 2 peces a más de 5.000 personas, si Él hacía... Aleluya, ¿por qué Señor. Gracias. Él se sujetó a la naturaleza humana para darnos ejemplo de que nosotros también podemos sujetarnos. Y el poder del Espíritu Santo nos ayudará a guardarnos fieles delante del Señor. Aleluya. Aleluya. Y que la gracia del Señor actúe. Amén. Amén. Padre Santo, en esta mañana estoy agradecido por la obra de la cruz, por tu ejemplo, por tu naturaleza. Señor, en esta mañana tu Espíritu Santo está aquí Sí, Señor. y nos estás Aleluya. hablando Sí, Padre. y nosotros reaccionamos a tu palabra Sí, Señor. como aquellas personas Aleluya. que te escuchaban ávidamente recibiéndote a ti. Oh, gracias. Señor, en esta mañana recibimos tu encargo. Gracias. En esta mañana recibimos Gracias. el compromiso y como hemos cantado, te decimos sí, Señor. Sí, Señor. Ven aquí. Oh Señor, que tu Espíritu Santo guíe nuestros pasos en nuestras etapas diarias, porque queremos vivir para ti.
Ayúdanos. Vivir para ti, Señor. Cada día, Señor, a vivir para ti, Señor. Gracias. Padre, revístanos interiormente, Señor. Bien, tu Santo Espíritu interiormente, Señor. Para alabarte, para exaltar tu santo nombre,